Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar en el grupo de varones ahora una pequeña serie hablando acerca del libro de los Hechos. Esto que vamos a leer y vamos a estar revisando poco a poco tiene un contexto cultural, geográfico, topográfico, para tratar de entender un poco más el libro de los Hechos. Ahora, nosotros vamos a encontrar diferentes predicaciones, diferentes videos que hablan de un aspecto espiritual del libro de los Hechos y que tiene toda la razón de ser. Esto o lo que quiero que veamos y que tratemos de comprender es el aspecto cultural, ¿ok? Es algo muy distinto. Y vamos a iniciar y vamos a empezar con el primer capítulo. De preferencia vamos a tratar de ir poco a poco, paso a paso, y de que podamos comprender lo más que se pueda este libro. Dice en el primer versículo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto nos deja o nos demuestra un detalle muy importante. Miren, no sé a cuántos de ustedes les gustaría que llegase alguien a su casa, tomase alguna carta y la empezase a leer sin saber el contexto de cuando ustedes le escribieron a otra persona. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría eso. Entonces, para leer la carta del libro de los Hechos es muy importante conocer a quién fue escrito. Para empezar, aquí nos dice que en el primer tratado, y nos da el nombre, oh Teófilo. ¿Cuál sería o cuál es el primer tratado? El primer tratado nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, ya que es el mismo escritor, Lucas, el que está escribiendo este tratado, como él lo dice, o esta carta. En Lucas, si nosotros vamos a Lucas, dice, Lucas 1, versículo 1, dice, pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas. El hecho de que él escriba no significa que él es el único. Hay alguien más que escribió. Entonces, al ser más de una persona, quiere decir que hay más de uno que está reafirmando o que está siendo testigo también de lo que él está haciendo. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice palabra, debería decir escrito. Pero tú tienes que comprender que nosotros nos encontramos en una época donde hay una imprenta, donde puedes ir y tú mismo puedes escribirlo en tu computadora y sacarlo en una impresora. Pero en ese entonces no existía eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Es que se llevaba de boca a boca. Esto es algo comprensible con la ley de Dios. Cuando Dios la daba a Moisés, Moisés se la decía a Aarón, Aarón se la decía a sus hijos y sus hijos se los decían a los líderes y los líderes se los decían al pueblo. Entonces era algo de boca en boca. Por eso es que dice, fueron ministros de la palabra. Luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto nos demuestra, el hecho de que le diga excelentísimo Teófilo, nos demuestra que había diferentes castas. Estas castas se pueden dividir de diferentes formas. Por ejemplo, los romanos tenían castas como senadores, patricios, plebeyos, libertos, esclavos, entre muchos otros. Aparte vas a encontrar dentro de las corrientes del judaísmo a esenios, saduceos, escribas, celotes, fariseos, y todavía dentro de los fariseos tú vas a encontrar una diversa cantidad de personas diferentes. Por ejemplo, el fariseo a cuestas, fariseo espera un poco, fariseo a contusiones, fariseo manos de martillo, fariseo contable, fariseo temeroso, fariseo del amor. Cada uno de esos fariseos representan diferentes formas de comportarse. Pero así como los celotes, así como los esenios, así como cada uno de ellos de los que acabamos de mencionar, todos ellos tienen su diferente forma de ver la religión judía, pero todos tienen a un mismo Dios. Dentro de las cartas de los apóstoles tú vas a encontrar también una división diferente. Por ejemplo, con los gentiles, expatriados, judaizantes, guardadores de la palabra y guardadores de la ley. Son diferentes tipos de castas o de formas o de pensamientos. Todos esos reunidos en la época de Jesús. Entonces, hay gente que dice que Teófilo se refería a alguien romano. Sin embargo, si nosotros nos adentramos más y empezamos a revisar la genealogía judía, tú vas a encontrar que había un Teófilo de la descendencia de Anás que era sumo sacerdote. Entonces,
Hay muchas cosas dentro de la carta de los Hechos y dentro de la carta de Lucas que nos dan demasiadas informaciones acerca del templo. Un romano no puede entrar al templo y hay cosas que un romano no podría saber. Sin embargo, un sumo sacerdote las conoce de pie a cabeza porque tiene su vida en eso. Entonces, el hecho de que él esté hablándole a un sumo sacerdote nos da referencia de muchas cosas que para nosotros pueden pasar desapercibidas porque nosotros no somos judíos y no conocemos al judaísmo. Pero al decírselo a un sumo sacerdote, él las entenderá y vamos a ver por qué. Recuerda que los sumos sacerdotes eran saduceos. Mira, hay un periodo entre Malaquías y Mateo. Y dicen que es un periodo, muchos escritores dicen que es un periodo de 400 años de silencio. Ese silencio es de parte de Dios en que no hay una revelación. Sin embargo, el hecho de que haya un silencio no significa que todos se quedaron como petrificados y no se movieron. Hay un silencio de Dios, pero no de la gente. Hay una cosa, una convulsión en el ambiente cultural de ellos. Vienen los sirios, después vienen los grecosirios y después hacen un montón de cosas dentro de las cuales ocurre algo en el templo, algo que que menciona Jesús de la abominación desoladora, y es poner un cerdo en el altar de sacrificio. Al poner ese cerdo, lo que ocurre es que se vuelve impuro todo el templo. Eso me deja pensando en el aspecto de que se supone que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasará si nosotros comemos un cerdo? Dice Levítico 11 que no debemos comerlo, pero eso sería otra cosa. Bueno, el caso es que si Teófilo es un saduceo, es por lo siguiente. Cuando viene la guerra para liberar a Judá, precisamente del gobierno greco-sirio, resulta de que ellos empiezan a pelear y los levitas dicen que ellos no van a pelear porque ellos no pueden ignorar el día de reposo. Pero al hacer eso están ignorando la propia ley que dice que primero es la vida sobre la misma ley. Y esto lo vemos después a Pablo hablando acerca de, de ese contexto en la comida. El caso es de que ellos dicen que no. Una vez que termina la guerra y los macabeos salen triunfantes, los levitas dicen que van a buscar ahora al Mesías con la genealogía, porque te digo, nosotros podemos llegar a la genealogía hasta nuestro abuelo, sin embargo para un judío no. Tú vas a encontrar en la Biblia muchas genealogías diversas. Eso significa que ellos tienen y saben quién es hijo de quién según después de varias generaciones. Entonces ellos empiezan a buscar al Mesías. Como no quieren los macabeos que ellos lo busquen, ellos los eliminan y ponen a otros sumos sacerdotes, que son los saduceos. Resulta que los levitas se van al desierto y se van a Qumran. Después de ahí ellos se convierten en los esenios. Resulta de que estos saduceos que ponen en lugar de los levitas, ellos no creen en la resurrección de los muertos. Por eso tú vas a encontrar a Jesús discutiendo con algunos siempre en ese aspecto. Después a Pablo, cuando los ve a los saduceos y ve a los fariseos y empieza a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Bueno, entonces tomando en cuenta eso, por eso es muy importante saber a quién va dirigida la carta. Si Teófilo era un saduceo, mucho de lo que escribe, por eso lo encuentras en Lucas y en Hechos, como hace mucha referencia y mucho hincapié en la resurrección. Por eso lo que leíamos en Lucas, de que muchos vieron con pruebas indubitables este hecho. Porque es necesario que haya un hincapié en que sí existe la resurrección de los muertos. Entonces, Teófilo era un sumo sacerdote. ¿Cómo lo puedes saber? Buscando e indagando en la ley, ahora sí, judía, no en la ley de Dios, porque ellos tienen su propia ley. Y si tú revisas las genealogías vas a encontrar a este Teófilo que era sumo sacerdote. El versículo 2 de Hechos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, esos apóstoles que eligió son testigos de que él estuvo ahí. Y dice el versículo 3, a quien también después de haber aparecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo con muchas pruebas. Esto significa
que no nada más es el hecho de que Lucas lo esté diciendo, sino que hay más personas que son testigos de la resurrección de los muertos. El hecho de que se les presente y les diga acerca del reino deja mucho a veces a la forma de pensar, y muchas veces se dice que la muerte y resurrección de Cristo es todo el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros revisamos acerca del reino de Dios, nos dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Solamente hay un pueblo. De Génesis a Apocalipsis solamente vas a encontrar un pueblo. Todos los que se adhieran a ese pueblo son hijos de Dios. Entonces, lo que les está diciendo precisamente el Señor Jesús es el reino, el evangelio de ese reino de Dios, que Dios quiere gente santa y pura delante de Él. Por eso es que Él se le está mostrando. Ahora, cuando nosotros encontramos también a Jesús predicando, encontramos en Marcos 1:4, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Jesús no estaba muerto, Jesús estaba vivo y Él es el que está predicando el evangelio del reino. Como ya leímos en Éxodo, puedes regresar el video, Él nos está diciendo cuál es el reino Dios mismo. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si no eres santo, ¿cómo puedes decir que eres parte de ese reino? Ese es el evangelio. Y si nosotros nos fijamos, Él está diciendo, el tiempo se ha cumplido, regresando a Marcos 1:15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y esto es lo importante, arrepentíos y creed. Pero la primera frase es arrepentíos, porque es muy importante que nos arrepintamos. Entonces, por eso, regresando a Hechos, dice, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, Él está con ellos durante 40 días. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 70? Mira, hay una fiesta que está por venir en este libro que tú ves, y es la fiesta de Pentecostés. Se necesitan contar 50 días para que llegue esa fiesta. ¿Por qué Jesús no se quedó otros 10 días para estar los 50 con ellos y celebrar la fiesta de Pentecostés? Sin embargo, el hecho de que Él se vaya en los 40 demuestra que Dios está en control de todo. El número 40 tiene mucho que ver con ese contexto del caos. El hecho es de que Él no se va hasta que cumpla 40 días. En las culturas alrededor de los judíos, muchos de ellos, el número 40 representaba el poderío de sus ídolos. Pero el hecho que Dios siempre esté tomando el control de cada uno de esos 40 días representa que Él es el único que tiene el control de todo. Jesús no se va hasta los 40 días. Si seguimos nosotros leyendo, dice el versículo 4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿cuál es esa promesa del Padre? Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27 para ver cuál es la promesa. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese versículo está hablando Dios por medio del profeta y le está diciendo precisamente eso. Pondré mi espíritu, Dios, el espíritu de Dios, pero para algo muy importante y específico. Dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La primera vez que viene y da su ley, nadie le hace caso, por decirlo de alguna manera. Si tú te fijas, la primera vez que viene y empieza a repartir su ley es en el monte de el Sinaí. Está sobre el monte y empieza a darles la ley, y uno de ellos va y le dice a Moisés que ya no hable con nosotros y que hable mejor contigo, no lo queremos escuchar más. Entonces desaparece en ese momento del monte y no le vuelve a dar la ley a cada uno independiente, sino a Moisés, y el cual regresa con las tablas. Sin embargo, nos dice precisamente lo que acabamos de leer, lo que él quería era un reino de gente santa. ¿Cómo van a ser santas si no, o cómo vamos a ser santos, o cómo vamos a ser santificados si no seguimos lo que dice su palabra?
Por eso es que Él está diciendo la promesa, y como nos dice en Ezequiel, la promesa es que Él pone su espíritu dentro de nosotros para que nosotros hagamos y pongamos por obra la ley del Señor. No es cualquier cosa. Luego dice el versículo 5 de Hechos 1, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué no muchos días? Porque estaban a 40 más 10 es la fiesta de Pentecostés. Precisamente en Sinaí es donde se da la ley de Dios. Después tenemos más años adelante cuando viene el Espíritu Santo a poner la ley de Dios, pero ahora en nuestros corazones. Por eso nosotros encontramos en Jeremías 31:31 que dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto a la casa de Israel y la casa de Judá. El 33 dice, pero este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso es importante el hecho de que nosotros recibamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Recuerda, la ley de Dios no hay salvación. No existe salvación en la ley de Dios. Sin embargo, hay santificación. La salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero la ley es para santificación. Vamos a parar por el momento aquí y dentro de 15 días seguiremos con los siguientes versículos. Como ves, hay mucho que investigar y mucho que leer para ir viendo cada parte de estos versículos. Te recomiendo que si algo te faltó o no lo entendiste, regreses el video para que veas qué provecho le puedes sacar a esto. Esperamos que estés viendo y de lo mejor con tu familia. Dios te bendiga.